Te voy a comentar un caso de una persona muy conocida mía que ella tiene determinados dones y puede ver seres, que también ha tenido muchas experiencias. No la puedo nombrar porque no tengo el permiso de ella, pero te voy a comentar más o menos Sí. una situación. Ella vio un ser que para la vista de lo que nosotros conocemos es grotesco, feo. Una especie de mono con colmillos más feo que, no sé, no se lo desea a nadie. Sin embargo, este ser es como decís vos, vibraba en amor, digamos, vibraba una vibración buena, y se le presentó para hacer eso que decís vos, darle un consejo. Y le dijo de determinada persona que se aleje. Entonces vos, mirando la película desde la vereda de enfrente, decís, pará un poquito. Vino este ser que es más feo, que si lo mirás es muy feo, a decirme que me aleje de tal persona, se tomó el trabajo de hacer eso. ¿Por qué? Porque hay situaciones y hay intereses que por ahí son más grandes que lo que nosotros conocemos. Por eso pasan ese tipo de cosas. Entonces, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. A la vista era un ser feo, era una especie de mono peludo con colmillo. Sin Wow. embargo, vino a decirle que haga, que se aleje de determinada persona, que no le convenía en esa época. O sea que lo que me estás tratando de decir es que no, ella no es que se debería alejar de ellos, la estaba engañando para que se retirara de ellos. ¿Es así? No, 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 no. Un ser se le presentó para que se Oh, aleje de determinada, sí, feo, ajá, que se aleje de determinada persona que tenían pareja en ese momento, un novio, digamos. ajá. ¿Entendés lo que Pero, te digo? pero entonces era un buen consejo, pero venía Eso, de un ser, o sea, lo que estás diciendo, cierto, ya aterricé. Lo que estás, es algo que yo siempre he dicho también. Muchas personas piensan, siempre estamos viendo el estereotipo de belleza, ¿no? Y si es un claro. rubio de ojos azules, es bueno. Y no es Y cierto. mirá el detalle y le pregunté, ¿y qué pasó con esa persona? No, la empecé a analizar más, me dijo, o sea, porque era novio de ella en ese momento, la empecé a prestar más atención y me di cuenta de un montón de cosas y me terminé peleando. O sea que lo que le dijo el ser Era fue verdad. real después. Es estas pocas veces que realmente hace uno contacto con seres buenos, que te hablan y te Sí, ayudan, de alguna forma te cuidan, te protegen. sí. Pero la mayor parte, ahorita está mucho de moda eso, vengan, abdúzcanme y eso. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, y los famosos rubios de ojos celestes tampoco son tan buenos, son todo hologramas. Sí, sí, yo vi un rubio de cabello blanco, rubio, blanco, blanco, no era rubio, pero era exageradamente blanco, que Sí. es una persecución tremenda y era guapo, hermoso, hermoso, con un traje muy elegante. O sea, no tiene que ver nada lo que nosotros para No, ellos también se les hacemos feos, es que es la apariencia de cada raza diferente. sí. Y, Sí, eso, hay un abanico muy amplio de todo este tipo de fenómenos. ya sé. Y dices que estás tratando ahorita 3 casos con personas diferentes. ¿Esos otros casos Sí. cómo son en sí? ¿Qué es lo que está pasando, Diego, con ellos? ¿Podrías compartir un Eh, poquito sin nombres, por supuesto? los dos casos son de visitantes de dormitorio, se le aparecen en la habitación. Este que te comenté últimamente logró recordar después con el tiempo determinados hechos que vinieron después a completar la situación de lo que me había comentado en primer momento. Pero estas personas tienen experiencia de todo tipo. La gente también piensa que porque uno es abducido, porque vio un ovni o porque, no sé, se le quema la lamparita de la casa, son todos fenómenos que no tienen relación. Y básicamente, te vuelvo a decir, es como un ABC. Cuando empiezan a pasar todas estas cosas, esperate que va a pasar algo más. Porque es un preámbulo de todo lo que... de Es todo lo que como una forma en cómo ellos trabajan. O sea, sí. okey. Guau. Por eso nosotros cuando estudiamos estos determinados casos nos llaman más la atención cuando hay asociados distintos fenómenos, no solamente porque me diga, sí, vi un gris en mi habitación, porque sabemos que hay más cosas que ocurren después. Como una secuencia.
como una Sí, como una secuencia. secuencia. ¿Y, y cómo crees tú que uno pueda protegerse de eso? ¿Tú crees que nosotros como humanidad, porque se me hizo interesante, lo, dime. Hay determinados estudios que se han hecho a través de los años, porque esto es un proceso que siempre está en continua evolución de viendo. Nosotros estamos siguiendo la miga del pan que dejan ellos para tratar de entender por qué hacen las cosas. Entonces, después de que pasan las cosas, analizamos y nos damos cuenta de por dónde va el tema. Entonces, hubo un montón de estudios donde se determinó que nosotros tenemos el poder de decir que no. El famoso libre albedrío que dicen todos. Pero ¿qué pasa? A través de engaños y situaciones y escenarios, como te dije recién, volvemos de nuevo al ruedo. Porque cuando se presenta una situación de esta, yo estoy hablando por lo general de las abducciones, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Pasa esto lo de la luz y pasa de que congelan el tiempo y te duermen y etcétera, etcétera. Ya sabés qué es lo que va a pasar. Por eso te decía hoy, hay un ABC, es un proceso. Y un montón de estudios que se han realizado bajo un montón de abducidos. Cuando empieza a pasar todo esto, ya sabés o que va a aparecer el gris, o que va a aparecer la abuelita, porque montan escenario. Entonces vos ves a tu abuelita, pero en realidad ya estás viviendo la experiencia y no te das cuenta. Ok. Por eso hoy yo te decía, es el gancho que usan. Y a veces lo usan de tu misma conciencia porque ellos ya tienen acceso. Porque la mayoría de los abducidos han sido abducidos desde niños. Ellos ya conocen todo el proceso de desarrollo de esa persona. Y saben todo de vos. Y eso lo usan en tu contra. Y bueno, volviendo al tema de cómo protegerse, eh, la única forma es decir que no, pero para decir que no hay que entender todo este desarrollo completo que es lo que te estaba explicando recién. Que si vos decís que no, o muchos casos donde se han encomendado a Jesús, hay razas que las repele como un repelente y salen corriendo con el nombrar a Jesús. Eso O es rezar. cierto. Entonces, pero O tú, solamente con el solo hecho de decir que no querés saber nada con toda esa situación, que vos ya sabés qué es lo que va a pasar, con decir que no, es que no le estás dando permiso que te hagan nada y se alejan. lo que, Obviamente en un futuro van a volver con otro truco, pero eso ya es otro tema. no, sí, pero es bueno que nos digas esto porque quiere decir que tú crees que Jesucristo sí existió, pero que existen muchas entidades oscuras que se hacen pasar por él para enganchar a la persona y hacer todo este tipo. Sí, ¿Y sí, usan un holograma. qué es lo que quieren, Diego? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la Ah, razón? viéndolo desde una posición, es como que usan todo lo que pueden usar de nosotros. Energía, biología, lo que sea, todo les sirve. Oh, No sé si te ha pasado por ahí un caso tuyo particular de tus experiencias que te has sentido agotada después de que pasa todo esto. sí, Es porque te chupan la energía, porque también les sirve eso. Le es, sacan el jugo a todo lo que pueden. es que sí, somos muy vagos en el astral. Se sale uno mucho, anda uno mucho por muchas partes y sí viene como un Lo que cansancio. pasa es que en el astral jugamos en un terreno donde nosotros no conocemos nada. Exacto, exactamente. Porque como estás en un, como se le dice, como en el deep sleep, como en la quinta sueño, como estás Sí, totalmente así. sí, sí. Es, Mirá, ahí volviendo un poco a una de las experiencias que creo que una vez te comenté, y hablando del astral, esta es una experiencia que me pasó a mí, y yo se la comento acá a tu gente y a tu público. ¿Te acuerdas que yo te conté que estaba durmiendo y estaba muy pocas veces sueño y en ese momento estaba soñando con mi mamá, así que era algo grato para mí estar en ese sueño. Y de repente sentí como que me agarraron de acá atrás y me empujaron, me sacaron del sueño. Pero un tirón que me sacó del sueño. Y salgo del sueño y me veo en mi habitación
es como que me despertaron de ese sueño. Sí. Y veo a unas entidades que estaban volando alrededor del techo, porque justo acá tengo un techo, un ventilador de techo, que estaban volando, que eran como esta especie de, yo lo comparo, lo más parecido son estos especies de mentores que son como unos monjes, no sé cómo llamarlos, negros, que no se les ve cara. Y estaban volando alrededor del techo. Y yo te digo la verdad, yo me enojé mucho porque me sacaron del sueño, de un sueño que estaba contento por soñar con mi mamá. Y cuando veo estas figuras que estaban volando alrededor del techo, que eran 4, te digo, los empecé a maldecir y te debes imaginar todo lo que le dije en todos los idiomas. Y nada, ellos daban vueltas y aparte que me acuerdo que se movían como pescaditos, hacían así y se quedaban en el lugar. Y cuando yo los estaba maldiciendo, les estaba diciendo de todo, porque estaba enojado, Te estaban ayudando sí, ellos. no sé qué estaban haciendo, pero uno de ellos bajó y se me puso al costado de la cama y me tocó la frente, porque eso lo sentí, como cuando te tocan así la frente. Sí. Y ahí se desvaneció todo. Vuelvo a mirar el ventilador de techo y yo tengo 3 luces que son parecidas a las que tengo acá ahora y estaban como cargadas con energía. Y las luces estaban apagadas. Y ahí no sé qué me pasó porque estaba muy cansado y me volví a dormir. Al otro día cuando me levanto, obviamente siempre que pasan estas cosas uno tiende a olvidarse, ¿no? O lo toma como un sueño. Sí. Pero cuando me vuelvo a despertar a la mañana, las luces estaban irradiantes todavía. Wow. Y esas luces tienen una particularidad que creo que te lo había comentado. Yo esas luces las manejo con un control remoto que tiene un sensor. Y el sensor de la luz se me quemó hace mucho y no conseguí reponerlo. Así que las luces no andan. Pero cuando me desperté a la mañana y las vi como encendidas, me acordé de todo lo que había pasado. Wow. ¿Por qué se presentan estos seres o por qué hacen lo que hacen? La verdad que no sé. Siento que no eran negativos, porque No, y eso te iba a decir también, no eran negativos. no, porque a mí me ha pasado varias veces eso, que estoy en algo muy, muy, muy así metida en algo y me Pero sacan, me lo que yo sacan. te quería explicar con todo este relato y esta situación que me pasó a mí, es que yo sentía que ellos no eran malos, porque uno siente cuando son malos. Ujú. O por ejemplo, también, no me quiero desviar, he escuchado relatos, volviendo al tema de Jesús. Sí, porque vino Jesús y se me presentó, pero le tuve miedo. Y yo digo, pero si es Jesús, ¿cómo le vas a tener miedo? Entonces hay algo en tu inconsciente, en tu ser, en lo más profundo, que te está diciendo que no es Jesús. Protegiendo. ¿Entendés? Y Sí, eso pasa mucho. sí, Bueno, volviendo a lo que yo te comentaba, yo sentía que estos seres no eran malos, pero yo estaba enojado porque a mí me sacaron de algo hermoso, que estaba soñando con mi mamá. Y yo no sé si, bueno, si te habré comentado alguna vez, mi mamá falleció, así que para mí era recordarla. ya. Sí, pero como tú mismo lo has dicho, desafortunadamente pueden muy bien hacer como que son buenos, o sea, manipular Sí. eso.